Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos informado en este diario, esta semana se han inscrito 22 partidos para las elecciones congresales a realizarse el 26 de enero del próximo año. Y surgen muchas preguntas en torno a los siguientes pasos. ¿Qué debe pasar para que estas listas finalmente sean inscritas y estén en la cédula? Vamos a resolver algunas de estas dudas con el doctor Jorge Jáuregui. Él es abogado especialista en Derecho Electoral y también es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor Jáuregui, ¿cómo está? Joaquín, buenos días, un verdadero placer estar en su programa. A usted por venir. Quisiera empezar preguntando, ahora que los partidos han presentado estas listas, ¿cuáles son los próximos pasos que debe tomar el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha instalado un conjunto de jurados electorales especiales, que son los órganos electorales que tienen a su cargo la calificación de listas, ¿no? Entonces, las listas se han presentado ante estos órganos, que son los jurados electorales especiales, y se ha iniciado ya del 18 de noviembre en adelante el periodo del proceso electoral que se conoce como el periodo de calificación de listas. Es decir, los jurados electorales especiales tienen 3 días de ingresar a la solicitud de inscripción para que procedan a calificar si las candidaturas, si las listas y los candidatos cumplen con los requisitos que están previstos en las leyes. Esos 3 días ya vencieron, entonces. Esos 3 días ya vencieron, estamos en ese interín de tiempo, ¿no? Sobre esa base, entonces, los jurados electorales especiales pueden pronunciarse, grosso modo, de 3 formas, ¿no? En principio, pueden declarar admitida a trámite la lista si los candidatos cumplen con los requisitos formales, ¿no? Que una admisión a trámite es solamente un paso administrativo, no es que se haya aceptado toda la lista. Exacto, una admisión a trámite significa que se va a proceder a calificar ya, digamos, los requisitos. Si se queda admitida a trámite la lista, entonces se activa el periodo de tachas. Entonces, cualquier ciudadano puede tachar a algún candidato si considera que no se ha cumplido con algún requisito legal, ¿no? Luego, también el jurado electoral especial o los jurados electorales especiales se pueden pronunciar respecto a una inadmisibilidad. Si consideran que hay que no es subsanable. Exacto, un defecto de forma que es subsanable más bien, se puede declarar inadmisible. De acuerdo. Y en todo caso debe concederle a la organización política el plazo de 2 días naturales para que proceda a la subsanación correspondiente. Si la organización política no cumple con subsanar en ese periodo, entonces se declara improcedente. Ahora, y hay una tercera posibilidad, que es la de que declaren improcedente. ¿Por qué podría ser improcedente? La declaración de improcedencia es por temas de fondo que no son subsanables. Por ejemplo, que el partido político no haya cumplido con hacer la elección interna conforme lo establece la ley o conforme lo establece su propio estatuto. ¿Qué pasa si un partido político hace una elección interna con un órgano electoral central, ¿no?, que de repente tiene, no sé, facultades vencidas, por decir, ¿no? Entonces, o sea, algo que ya no se puede resolver en el ámbito administrativo. Ahora, mencionó usted las tachas. ¿Cuáles pueden ser causales de tachas para que un ciudadano vaya y diga hay una observación contra este candidato? Bueno, en principio el ciudadano puede acceder a la información de los candidatos a través del portal del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que reconocer ahí un aporte importante del Jurado Nacional de Elecciones, que cuelga las hojas de vida de los candidatos para que puedan, una vez admitida, puedan verificar cuáles son estas características. Y si advierte, por ejemplo, que hay alguna información inexacta en las hojas de vida o que hay un requisito que no cumplen los candidatos, también puede formular una tacha, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo que permite cierto nivel de control de los ciudadanos con respecto a la composición de las listas. Ahora, la tacha debe ser evaluada por el jurado especial. Por supuesto, la tacha en principio es calificada, sí, y debe estar acompañada del fundamento que sirve para probar lo que se alega como sustento de la tacha. El jurado califica y puede declarar fundada la tacha, ¿no?, con lo cual retira la candidatura, o puede declarar infundada la tacha. En cualquiera de los 2 supuestos, las partes pueden recurrir a una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, que en última y definitiva instancia resuelve el tema, ¿no? Ahora, esto es un proceso complejo, pero el tiempo es corto. Exacto. ¿Para cuándo deben estar las listas ya cerradas, soleadas y sacramentadas? Es importante considerar en ese sentido que, digamos, que este es un proceso de elecciones congresales extraordinaria, ¿no?, como lo prevé la propia Constitución, y que debe, por mandato de la Constitución, realizarse en 4 meses. Entonces no tenemos los plazos extensos que hay en los procesos regulares, que son de 270 días de la convocatoria a la fecha del sufragio, ¿no? Entonces,
Digamos que acá lo que establece el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución 155-2019, es que al 5 de diciembre tiene que estar resuelto el tema de qué personas conforman las listas de candidatos. De tal manera que al 5 debemos tener el tema ya resuelto. El tiempo es escaso. El tiempo es escaso. Hablando de unos 15 días. Claro. Ahora, hay un caso que ha llamado la atención. El partido Todos por el Perú ha presentado 2 listas congresales. ¿Es esto posible? En una sola circunscripción no es posible presentar 2 listas, ¿no? Ajá. No es posible. Pero es un hecho que han presentado 2. Esto ya ha salido a la luz pública. Bueno, el jurado todavía no ha dado su admisión a trámite, pero lo que usted dice es que no debería ser. No es posible. Los partidos políticos solo pueden presentar una lista de candidatos en una circunscripción, igual las alianzas electorales. Si un partido forma parte de una alianza, tampoco puede presentar en una misma circunscripción donde presenta lista la alianza, puede presentar una candidatura. Eso no es posible. Hay que esperar a que el jurado electoral especial, de haberse dado el caso, hay que esperar a que el jurado electoral especial resuelva. Probablemente va a declarar admitida la primera que llega, o inadmisible la primera, y la segunda pues podrá de repente pronunciarse respecto a cuál es la situación jurídica de esa segunda lista, ¿no? Ahora, el partido no tiene que presentar necesariamente en todas las circunscripciones candidatos. Puede ser que en algunas regiones no presente, eso es válido. Eso es válido, o sea, eso tal vez va en la línea de si los partidos políticos que no presentan candidaturas o que presentándolas las retiren, pierden inscripción en el registro de organizaciones políticas, es un tema interesante, ¿no? Lo que sucede es que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando reglamentó este proceso de elecciones extraordinarias, congresales extraordinarias, por disposición del Poder Ejecutivo, que mediante un decreto de urgencia le habilitó a los organismos electorales a reglamentar en el ámbito de sus competencias para llevar a cabo este proceso que, hay que decirlo, es una situación novedosa. No hemos tenido este tipo de experiencias, hemos tenido casos, por ejemplo, de que de repente ya se han dado elecciones congresales, presidenciales, regionales, municipales, revocatorias, referéndum, hemos tenido varios referéndums, algunos, pero este es un caso inédito, entonces no había una reglamentación, por eso es que se habilitó al Jurado Nacional de Elecciones y a los demás organismos electorales a que reglamente. Entonces, en esta reglamentación que emite el Jurado Nacional de Elecciones mediante resolución 155-2019, que ya mencioné hace un momento, estableció cuáles son las normas que no van a poder aplicarse a este proceso electoral. Y están, lamentablemente, el paquete de normas de la reforma política electoral que han sido aprobadas en el mes de agosto de este año. ¿Por qué no las han podido, por qué las van a inaplicar? Las van a inaplicar porque existe en la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 4, un principio de intangibilidad electoral. Es decir, que no se pueden aplicar normas legales que hayan sido aprobadas, que hayan ingresado al sistema jurídico dentro del año previo a la fecha del sufragio. Como la fecha del sufragio va a ser en el mes de enero, del 26 de enero del 2020, claro, no hay un año previo a agosto, en buena cuenta, entonces, ningún partido va a perder inscripción, participe o no pase, así no pase la valla. Exacto, no. Digamos que las reglas que se aprobaron en agosto de este año, que establecían que inmediatamente se pierden, no van a ser aplicables. Ahora, hay unas reglas que sí afectan los procesos electorales que fueron aprobadas antes en el referéndum, ¿no? En particular me refiero a, por ejemplo, la modificación a los temas de financiamiento de campañas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora todo lo que sea publicidad en medios masivos, en televisión, en radio, no puede ser financiado de manera privada. Eso sí estará vigente. Eso está vigente porque eso es anterior al año, no aplica la intangibilidad por un lado. Es una reforma constitucional, además, que ha sido aprobada mediante referéndum, y que lo que establece es que no, digamos, solamente es posible la contratación de propaganda electoral en radio y en televisión, solamente esos 2 casos está, digamos, concentrándose esta reforma constitucional, digamos, por el Estado. A los privados les está impedido. Hay una suerte de franja electoral. Exacto, la idea es que se podría transformar esto en una super franja, una franja ampliada. ¿Cómo se distribuyen esos los espacios de tiempo, digamos, entre partido y partido? La administración de la franja electoral es una competencia que le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No es novedoso para ellos esto porque ya vienen administrando la franja tanto nacional como la regional desde varios procesos anteriores. Y digamos que es un procedimiento que ya vienen ejecutando. Pero esta es una franja ampliada, ¿no? Entonces ahí sería interesante ver cómo en la ley, porque esto es un cambio constitucional, que dicho sea de paso, está dada la prohibición pero no está establecida la sanción.
Entonces, ha quedado un poco como en el aire, ¿no? Es una reforma que dice, solamente está permitida la contratación de propaganda electoral en radio y televisión a través de este sistema de franja y De tal. acuerdo. Pero no hay una sanción No hay un administrativa o penal. desarrollo en la ley, digamos, que se necesita, porque las normas constitucionales tienen que tener un De acuerdo. desarrollo en una ley. O sea, que ya Todavía no se ha dependerá de los dado. partidos que hagan cumplimiento de esta disposición. Digamos que, claro, ahí tampoco es, digamos, muy conveniente para los partidos ingresar a este proceso infringiendo la Constitución. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Tampoco es conveniente. Ahora, esperamos entonces que estas campañas sean más baratas, ¿no? Porque la mayor parte del gasto en campañas electorales iba precisamente a televisión y radio. Exacto. Digamos que esa es una reforma muy positiva que hay que reconocer, ¿no? La reforma que hace que la propaganda electoral corra por cuenta del Estado a través de una forma de financiamiento público indirecto es muy positivo. ¿Por qué? Porque el dinero, la relación entre dinero y política es una relación crucial. En las viejas democracias europeas ya desde principios del siglo XX se consideraba que la relación dinero-política era crítica, ¿no? Porque podía generar desvirtuaciones del sistema de representación en la medida en la que candidatos que tienen más dinero van a estar en mejores condiciones de realizar proselitismo político que los que no tienen. Los grupos de presión, los grupos fácticos que poseen recursos van a estar en mejor capacidad también de generar canales de comunicación con los candidatos y luego con los políticos. Y luego, finalmente, el hecho de que los que ponen plata no la ponen gratis también, o sea, por algo la ponen. Entonces, la relación dinero-política es crucial. Y digamos que el financiamiento público indirecto va a generar probablemente mejores condiciones para la competencia electoral, pero hay que decirlo, que no solamente se requiere dinero para pagar las campañas en radio y televisión, que puede ser lo más caro. La política siempre demanda recursos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas vigentes? Porque ya como han habido diferentes cambios, nos perdemos un poco. Los congresistas o aspirantes al Congreso que están postulando ahora, ¿cómo pueden financiarse? ¿De quién pueden recibir aportes? ¿Hay límites? En el año 2017 se hizo una reforma a la ley de organizaciones políticas, justamente sobre el tema del financiamiento de los partidos. Por ejemplo, se incrementó los topes de ingreso por aportes individuales de personas jurídicas y personas naturales, que anteriormente en la misma ley de organizaciones políticas estaba en un tope de 60 unidades impositivas tributarias, se elevó a 120 unidades impositivas. O sea, se duplicó. Y eso es personas naturales y jurídicas. Ojo, ¿qué implica eso? Una mayor oportunidad de ingreso del dinero a la política. Esa es parte de la reforma que se hace en el 2017. O sea, las empresas van a poder seguir aportando. Digamos que el tope general en la norma dice personas naturales o jurídicas. Sin embargo, para efectos de la campaña sí hay otras restricciones, ¿no? Por ejemplo, para efectos de la campaña, o más bien más que restricciones, otras ampliaciones, ¿no? Para efectos de las actividades proselitistas, en cada actividad proselitista se puede recaudar hasta 250 unidades impositivas tributarias. Entonces, por ejemplo, hay un límite por cada actividad. Por cada actividad, pero que es bien alto. 250 UITs es casi $1.000.000 ¿no? Que se puede recaudar. Y en una campaña se puede hacer varias actividades. Y además, claro, no hay un límite aditivo total, digamos. O sea, tú puedes tener un montón de aportantes, cada uno de los cuales tiene un tope de 120, pero va sumando, definitivamente. Exacto. Ahora, ¿qué también es interesante de las variaciones, ¿no? en cuanto al financiamiento de los partidos y de las campañas? El hecho de que, por ejemplo, después de 2017, no solamente se financian los partidos políticos para realizar las campañas electorales, sino que también se pueden financiar los candidatos. Para este efecto, para el partido político, cuando el partido político ingresa en una dinámica de captar recursos para financiar sus actividades, sea de campaña o sea de funcionamiento ordinario, tiene que designar un tesorero que se registra en el registro de organizaciones políticas y también en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el órgano competente para la supervisión administrativa de todo el financiamiento de los partidos. Pero si los candidatos también quieren financiarse, entonces ellos pueden designar un responsable de campaña que cumple la función análoga a la del tesorero. Recauda recursos y los dispone para el funcionamiento de la campaña, ¿no? Y el responsable ante cualquier infracción es el responsable no es el candidato, entonces. No es el candidato. Ahora, el candidato también podría ser el responsable de campaña y también en ese caso podría él mismo declarar y recaudar, con lo cual podría asumir también responsabilidad. Ahora, esperaríamos que esta campaña, al ser solamente una elección congresal,
los montos sean menores, ¿no? Los montos que se gastan en esta campaña. Y es una campaña más corta también. Es una campaña más corta y hay una relación entre el tiempo del proceso electoral y de la campaña y el costo de la campaña. Ahora tenemos que regularmente se van a hacer procesos de 270 días previos, ¿no? La convocatoria tiene que hacerse 270 días previos a la fecha del sufragio, que son como 9 meses aproximadamente, con lo cual es posible prever que eso va a encarecer también la política. Va a hacer que se dependa más del dinero en las campañas. Y entonces eso hay que también apreciar, ¿no? Pero debiera esta campaña ser una campaña un poco más austera. Yo creo que, dado que es una elección congresal, además, para un periodo corto, que es completar el periodo de mandato, en el que no hay una expectativa de reelección, ¿no? Probablemente veamos una campaña mucho más en la que estos candidatos van a estar más conectados con los electores, más directamente, ¿no? Más en la calle, probablemente, ¿no? Usando los recursos que pueden recaudar en actividades, digamos, de ese tipo, de un proselitismo de ese tipo, más que el que genera, digamos, el que se genera a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Nos dice usted que los ciudadanos electores que están interesados en ver las listas presentadas y presentar tachas, pueden hacerlo en la página del jurado. Exacto, en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ahí hay un link que hace referencia al proceso de elecciones generales 2020, y uno puede ir descargando la elección de listas y ver las hojas de vida de los candidatos, ¿no? Para poder enterarnos de cuál es la... Bien, es el rol que todos los ciudadanos y también, tenemos que hacer. ¿No? Y es importante invocar a que los ciudadanos escojamos con responsabilidad, ¿no? Porque es crucial. El Perú viene en un proceso, digamos, de reforma política, de cambios que de alguna manera han estado bloqueados por esta dinámica obstruida en el Parlamento, y ojalá logremos tener un mejor Parlamento para tener una mejor dinámica política también, ¿no? De acuerdo, doctor, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy claro. Un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias. El doctor Jorge Jauregui, especialista en Derecho Electoral y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, dándonos algunas luces muy útiles sobre las normas que van a regir en este proceso y en particular sobre el álgido tema del financiamiento de la actividad política, algo especialmente en agenda de estos días a la luz de las revelaciones que hemos tenido esta semana. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.